Bienvenidos a nuestro módulo 6, analizar e interpretar los datos de la vigilancia de las enfermedades crónicas. Esta sesión le tomará alrededor de 3 horas. En este módulo revisaremos el análisis e interpretación de los datos provenientes de la vigilancia de las enfermedades crónicas. Los objetivos de aprendizaje serán: al final de esta sesión, será capaz de describir las formas para evaluar la calidad de los datos de un sistema de vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles, describir un enfoque analítico a utilizar para responder a un objetivo de la vigilancia, interpretar los datos de la vigilancia incluyendo las tendencias y los patrones, realizar recomendaciones en salud pública en relación con los objetivos de la vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles. En esta sesión veremos revisión de la gestión de datos. Esta corresponde a nuestra primera sección. Categorías de datos, confidencialidad y calidad de los datos. Análisis e interpretación de los datos, que estará dividido en la sección 2 y 3. En la sección 2 vamos a hablar de presentación, epidemiología descriptiva y factores de riesgo. Y en la 3, las limitaciones cuando interpretamos los datos. En nuestra última parte estaremos haciendo un repaso de lo visto en este módulo. Lo primero que vamos a revisar es la gestión de los datos. Generalmente, hay 5 categorías de información que son recolectadas como parte de la vigilancia de las enfermedades crónicas. Esta información son los datos de contacto, los demográficos, los clínicos, los de laboratorio y los de factores de riesgo. ¿Qué tipo de información encontraría en cada una de estas categorías de datos? En información de contacto, el nombre del individuo y del padre o acudiente si es menor de 18 años, la dirección y el número de teléfono. En los datos demográficos, edad, sexo, raza y etnia. En los datos clínicos, diagnóstico, signos, síntomas y mediciones físicas como la presión arterial, peso y talla. En información de laboratorio, pruebas y resultados, por ejemplo, los resultados de una radiografía de tórax o los valores de glicemia. Y en información sobre los factores de riesgo, que incluye, por ejemplo, antecedente familiar de una condición de salud, el hábito dietario y el estatus ante fumar. Más tarde hablaremos un poquito más de estos factores de riesgo. Una de las claves para la gestión de los datos es la confidencialidad. Los profesionales de la salud pública deben asegurar que todos los datos recolectados como parte de las actividades de salud pública se mantengan confidenciales. Algunos sistemas de vigilancia, por ejemplo las estadísticas vitales y los registros de enfermedad, recolectan información de la identificación de los individuos. En otros sistemas, como la vigilancia basada en encuestas, la información de la identificación no puede ser ingresada en la base de datos para asegurar la confidencialidad. ¿Qué son los datos de identificación? Toda la información útil para identificar o localizar un individuo. Por ejemplo, el nombre, la dirección del domicilio o el trabajo, el número nacional de identificación. ¿Qué otros ejemplos de información sobre la identificación hay en su país? El correo electrónico, el número nacional de identificación, el estrato socioeconómico, entre otros. ¿Por qué es tan importante mantener la confidencialidad de los datos de vigilancia? El estatus de salud de las personas es privado y únicamente ellas tienen derecho de compartir la información con otros. Además, las actividades de la vigilancia recolectan información que puede causar daño a la persona si esta información fuese divulgada. Por ejemplo, una persona puede no querer divulgar una condición de salud a un empleador. ¿Cuáles son las formas para proteger la confidencialidad? Hay muchas formas para prevenir que los datos de identificación sean divulgados. Una de las más efectivas es asignar una combinación única de números y letras para cada caso o registro. El número de identificación puede ser asignado antes que los datos sean recolectados. Cuando los datos sean digitados en la base de datos, este número de identificación es ingresado, pero no la información de la identificación. Miremos un ejemplo. En algunas circunstancias, por ejemplo, si una condición de salud es rara o el individuo vive en una pequeña villa rural, la información diferente a la identificación puede ser suficiente para inferir la identidad del individuo afectado.
Esta situación causa algo que se conoce con el nombre de divulgación no intencional. Es importante revisar los datos que serán compartidos con el público para asegurar que se cumplan los pasos para prevenir este tipo de divulgación. Una forma es retener la información del número de individuos con una condición de salud si son menos de 5. La integridad de los datos es importante para la calidad de los datos recolectados como parte de un sistema de vigilancia. Integridad puede significar muchas cosas, puede estar relacionado con muchas cosas. Con los datos recolectados, ¿cuántos datos faltas? Puede significar la cantidad de los datos recolectados en el sistema de vigilancia o cuántos datos faltan en los datos de vigilancia. Generalmente, cuando más del 10% de la información falta, los investigadores se preocupan por su capacidad de interpretar adecuadamente los datos debido a que no confían que los datos disponibles sean representativos de la distribución real de la condición de salud o del factor de riesgo en la población. La falta de datos requiere un nuevo contacto con el individuo, lo cual no siempre es posible. También puede significar lo completo del reporte. La capacidad de un sistema de vigilancia para tener todos los registros de un evento bajo vigilancia influencia la calidad de los datos. Por ejemplo, si los niños nacidos en casa no son registrados apropiadamente en las oficinas gubernamentales, su información no será captada por el sistema de estadísticas vitales. Esto nos llevará a una subestimación de los nacimientos en un área. Vamos a ver un ejemplo de integridad. Estas tablas presentan la integridad de los datos recolectados por dos encuestas, una sobre diabetes y otra sobre asma, en un país X. Empecemos con la encuesta de diabetes. La encuesta de diabetes tuvo 1000 encuestados. Denle un vistazo a la tabla. ¿Le preocupa que los datos faltantes de la tabla 1 afecten su interpretación de la diabetes por sexo o edad? El porcentaje faltante de la edad está encerrado en un círculo porque es mayor del 10%. La información faltante sobre sexo es poco probable que afecte la interpretación de los hallazgos de la diabetes relacionados con el sexo, porque solo el 8.6% de los datos faltaron. Sin embargo, el 17.3% de los datos sobre edad faltaron, razón por la cual la interpretación de los hallazgos para diabetes relacionados con la edad puede verse limitada. En la tabla número 2, en el estudio sobre asma con 2000 personas, ¿le preocupa que los datos faltantes afecten su interpretación de la situación del asma por sexo o edad? Si su respuesta es sí, ¿por qué? El porcentaje faltante para sexo está encerrado en un círculo porque es mayor del 10%. Un poco más del 10% de los datos faltan para sexo. A pesar que señalamos que los datos faltantes superiores al 10% podrían limitar la interpretación, esta no es una regla estricta. Por esta razón, es posible que los datos faltantes no afecten la interpretación sobre la asociación entre asma y sexo. Una forma rápida para ver si los datos en la encuesta son similares a la población fuente, que es la población de la cual los individuos fueron seleccionados para la encuesta, es comparar la distribución del sexo en la encuesta con la distribución del sexo en la población. Por ejemplo, si la encuesta fue realizada entre los residentes del país X, podríamos comparar la distribución por sexo en nuestra encuesta con la de la población, el censo. Si las proporciones son similares, entonces los datos que faltan no afectarán probablemente nuestros hallazgos. Sin embargo, si son diferentes, el 10% de datos faltantes puede limitar la interpretación de nuestros hallazgos. Para ver si la población de la muestra tiene una distribución similar para una variable con más del 10% de datos faltantes, se necesita evaluar cuánto se calcula que la muestra difiere de la población general. Si el valor estimado en la muestra tiene una diferencia mayor del 10% que en la población, entonces se necesita explorar otras maneras para tratar los datos faltantes, debido a que las estimaciones originales pueden ser muy altas o muy bajas. El estar basado en esta información errónea puede llevar a una asignación inadecuada de recursos para las intervenciones, que no responderían a las verdaderas necesidades de la población. El examen de los datos faltantes debería realizarse solo cuando hay ausencia del 10% o más de los datos.
dado que solo se encontró un 6.5% de los datos faltantes para la edad en la tabla 2, la información que falta es poco probable que afecte las interpretaciones sobre cómo la edad impacta en la presentación del asma en su muestra. Así como la integridad, la ausencia de validez afecta la calidad de los datos, lo que dificulta la interpretación de los mismos. La validez se refiere a la precisión de los datos recolectados, que se mida lo que se quiere medir. ¿Cuáles podrían ser fuentes de error que pueden amenazar la validez? Quienes responden la encuesta proveen información incorrecta o imprecisa. Esto sucede cuando el tópico o el tema es sensible y una respuesta socialmente deseable es clara. Por ejemplo, alguien puede decir que asiste mensualmente a su control médico para su diabetes cuando en realidad hace años no recibe atención médica. Los datos son registrados erróneamente durante la aplicación de la encuesta. Por ejemplo, el encuestador puede registrar el año del nacimiento del encuestado como 2057 en vez de 1957. O los errores pueden suceder cuando los datos son digitados. Una forma para evaluar la validez de los datos es revisar los valores improbables. Estos valores son poco probables o imposibles y son el resultado de errores en la secuencia de la lógica. No habría consistencia. Esta tabla presenta los datos sobre los 5 individuos con diagnóstico de cáncer de pulmón que tuvieron valores improbables. ¿Cuáles son los 5 valores improbables en esta lista? La persona A tenía 54 años al morir, no 47, si asumimos que las fechas de nacimiento y muerte son correctas. La persona C no puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. El sexo es un atributo biológico del individuo, mientras el género es la forma como una persona se identifica a sí misma. La persona C no pudo ser diagnosticada el 30 de febrero del 2005 porque febrero nunca tiene 30 días. La persona D no pudo morir antes de su fecha de diagnóstico. La persona E no pudo haber nacido en 1792. Estos son errores que nos permiten ver que la validez se puede afectar. Con esto terminamos nuestra primera sección y lo invitamos a nuestra sección a analizar los datos de la vigilancia.